Muy buenas noches. Nos da mucho gusto esta nutrida concurrencia y que nos creen ese problema. Esos son los problemas buenos, los problemas que uno quisiera tener siempre. Que el público es mucho más de lo que habíamos pensado. Pero no podía ser de otra manera porque estamos hoy presentando un libro que a todos los santiagueros nos implica, a todos los santiagueros lo valoramos altamente. Quiero, en primer lugar, saludar, y me estoy estrenando con este saludo, a la vicealcaldesa de Santiago, doctora Mariana Moreno, una parroquiana del Centro León, que nos da mucho gusto tenerla hoy con nosotros, como siempre, pero esta vez en su condición de vicealcaldesa de Santiago. Hoy vamos a presentar en Santiago, porque ya se presentó en Santo Domingo, la obra Historia Social de Santiago de los Caballeros 1916, escrita por Edwin Espinal, editada y publicada por la Editora Nacional, resultado de un estudio rigurosamente documentado que se enfoca en los detalles de la vida económica, urbana, cultural y comercial de nuestra ciudad desde finales del siglo XIX. Cuando la obra se presentó en Santo Domingo, nuestra directora, la doctora María Amalia León, le transmitió un mensaje a Edwin que yo quisiera leer ahora a manera también de bienvenida y de introducción a este encuentro. Señor Edwin Espinal Hernández, Santiago de los Caballeros, ciudad. Apreciado Edwin, en nombre de nuestra familia de la Fundación Eduardo León Jiménez y del Centro León, te comparto la alegría que nos ha dado el saber de la puesta en circulación de la obra Historia Social de Santiago de los Caballeros 1916, ganadora del Premio Anual de Historia José Gabriel García 2020. Esta puesta en valor honra una trayectoria literaria que trasciende la genuina calidad de tu escritura. La literatura e historia dominicana se han enriquecido con tu talento, lo cual, como recordarás, ya habíamos tenido el placer de constatar con tu libro Historia Social de Santiago de los Caballeros 1863-1900, distinguida en el 2006 con el Premio Nacional Feria del Libro Eduardo León Jiménez. Esperamos que tu trabajo continúe dando frutos y que tu ejemplo de vida siga enriqueciendo nuestra nación. Con sentimientos de sincero afecto y admiración, María Amalia León, presidente de la Fundación Eduardo León Jiménez y Centro León. Con estas palabras que María Amalia le escribiera a Edwin en el momento en que se publicó y se presentó la obra de un premio que había sido otorgado en el 2020, creo que están dichas con mucha claridad las virtudes no solo de la obra, sino también de su autor. Este libro, sin lugar a dudas, se presenta hoy en el Centro León porque este es una institución cultural que desde su fundación entendió la necesidad de abrir espacios de reflexión sobre los orígenes y desarrollo de la sociedad dominicana,
no solo en busca de la comprensión de esos procesos, sino sobre todo para promover la reflexión colectiva encaminada a la construcción de un destino común acorde a las aspiraciones y necesidades del pueblo dominicano y del pueblo de Santiago. Esta obra apunta a constituirse en un recurso para conocer el entramado de la historia de Santiago y entender sus dimensiones y complejidades urbanísticas, sociales, económicas y culturales, para asumir y entender su presente y proyectar su futuro. Tenemos entre nosotros, y este es, además del honor de estar presentando en este espacio institucional esta obra de Edwin Espinal sobre nuestra ciudad, tenemos el honor inmenso de contar con la participación de Fran Moya Pons, un historiador que realmente engrandece la historiografía dominicana. Lamentablemente, Fran Moya Pons no nació en Santiago de los Caballeros. Pero tenemos que, entre historiadores, tenemos que ser muy rigurosos con los datos. Nació en La Vega. Vamos a decir que en el Cibao, y eso nos hace sentir un poquito más tranquilos. Es uno de los historiadores contemporáneos principales de la República Dominicana. Ha publicado un sinnúmero de libros sobre la historia y el patrimonio cultural del país. Uno de sus trabajos más conocidos es Manual de Historia Dominicana, que publicado en el 1992 lleva ya, si no es que hay otra edición que yo no conozco, unas 10 ediciones. Moya Pons tiene un grado en filosofía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, tiene una maestría en Historia Latinoamericana y otra en Historia Europea en Georgetown University. Moya tiene un doctorado en Historia Latinoamericana, Desarrollo Económico y Métodos Cuantitativos por la Universidad de Columbia y ha sido docente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra en la República Dominicana, en las universidades de Columbia y de Florida en los Estados Unidos y profesor de investigación en City College of New York. Fue presidente de la Academia Dominicana de Historia y también en su momento fue secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales entre los años 2000 y 2004. La otra persona que tendría que presentar es Edwin Espinal. Pero yo creo que en aras del tiempo sobra una presentación de Edwin, que solo tendríamos que hacer por el rigor y la formalidad de este encuentro, porque es una persona muy conocida, es una persona que interactúa constantemente con la ciudad, cuya historia ha asumido como casi una responsabilidad personal. Edwin, como ustedes conocen, es abogado, notario público, es licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, con maestría en Procedimiento Civil, posgrado en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y diplomado en Pedagogía Universitaria por esa misma universidad. Cursó estudios de posgrado en Derecho de Autor y Derechos Conexos por la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, diplomado en Derecho de Autor y Derechos Conexos en la Universidad EAFIT de Medellín, Colombia, y durante el periodo comprendido entre el 2002 y el 2004 ocupó el cargo, la responsabilidad de director de la Oficina Nacional de Derechos de Autor. En el área académica es un profesor activo de Derecho en la especialidad de Propiedad Intelectual y Técnicas de Redacción Jurídica en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde dirige actualmente la Escuela de Derecho.
ha tenido responsabilidades en diferentes organizaciones de variados contenidos, como por ejemplo fue presidente del Comité Dominicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, COMOS, y algo que también nos satisface mucho y admiramos de Edwin, miembro de la Junta Directiva del Ateneo Amantes de la Luz de Santiago, una institución cultural centenaria que es orgullo de esta ciudad y que debemos respaldar en su sostenibilidad a futuro. Yo voy a decir, sin embargo, lo que para los santiagueros, además de toda esa trayectoria profesional de Edwin como abogado y como historiador que tiene una obra voluminosa, algo que los santiagueros admiramos, apreciamos y agradecemos mucho de Edwin Espinal, que es su intenso activismo como gestor cultural, como un impulsor de la cultura de Santiago. Y entre tantos méritos, tantos premios, tantos reconocimientos que ha recibido, como aquel otrora y lejano Premio Nacional de la Juventud en el año 2001, hasta la fecha, Edwin es un munícipe que impulsa el desarrollo y que trabaja conjuntamente con todos nosotros, con todos ustedes, por el desarrollo y el futuro de Santiago. Así que yo tengo en nombre de María Amalia León, nuestra presidenta y directora, en nombre de la comunidad Centro León, en el mío propio y de todos ustedes, que pedir un aplauso grande, sincero, para ambos ponentes. Entonces ahora yo me voy a sentar por allá atrás para disfrutar con ustedes de esta conversación que entiendo va a iniciar por Edwin Espinal o por el doctor Boyapón. Va a iniciar por Boyapón y después por Edwin y finalmente vamos a abrir un espacio para conversar con ellos. Así que de ahora en adelante, Edwin, tú moderas este espacio, es tuyo. Sí, pero mi mamá es santiaguera y mi abuelo era santiaguero y mi bisabuelo también. Muchas gracias, mucho gusto. Amigos todos, distinguidos amigos, después de varios años de habernos entregado su extraordinario primer volumen sobre la historia social de Santiago de los Caballeros, que cubre la segunda mitad del siglo XIX, Edwin Espinal nos trae ahora estos dos nuevos volúmenes que retratan el proceso de desarrollo de Santiago como el más dinámico centro urbano del país a principios del siglo XX, que es algo que está recuperando en este momento. Santiago se está convirtiendo en el más dinámico centro, ¿verdad?, urbano. La copiosa documentación que este destacado historiador santiaguense ha recogido le ha obligado a dividir este largo texto en dos tomos, dos grandes tomos. Espinal ha hollado en los archivos municipales y familiares, en las actas del ayuntamiento y en las páginas de los periódicos y revistas locales para desenterrar las noticias que explican cómo la ciudad fue adquiriendo fisonomía urbana entre 1900 y 1916. Aquí aprendemos cómo la ciudad fue evolucionando social y económicamente. Vemos el desarrollo de su centro comercial y del área residencial de la élite local, al tiempo que crecen los vecindarios de baja clase media y gente pobre,
famosos en el folclore nacional por sus pintorescos nombres y su conflictiva participación en los carnavales, la joya, el maco, los pepines, eso. Vemos también a sus munícipes desarrollando espacios y construyendo edificios que cumplían una clara visión, una clara función social, como fue el caso del Parque Central y su glorieta, la Plaza Valerio, el Matadero, la cárcel municipal y el hospital, entre otros. Vemos además cómo Santiago continúa sustentándose en el cultivo y comercialización del tabaco, producto base de la economía y la democracia social cibaeña, como lo explicó muy bien en su época Pedro Francisco Bonó. Aprendemos también acerca de las altas y bajas en la evolución de ese mercado tabacalero y, por tanto, conocemos de las crisis comerciales que afectaban tanto a productores campesinos como a la élite mercantil que dominaba la comercialización del tabaco desde mediados del siglo XIX. Uno de los capítulos centrales de la obra es el que Edwin Espinal dedica a la población y la inmigración de dominicanos y extranjeros. Santiago, junto con Puerto Plata, fue la ciudad que más cosmopolitismo podía exhibir a principios del siglo XX, pues fue un permanente centro de atención de inmigrantes de muchas otras partes del país y también de otros países. Edwin describe con mano maestra el penoso proceso de llegada y adaptación de muchos de estos inmigrantes que tuvieron que soportar inicialmente el rechazo, el desprecio, los prejuicios y hasta el bloqueo a sus actividades económicas por ciertos sectores de la población local. Pero también muestra cómo, de manera sostenida, los inmigrantes fueron incorporándose a la sociedad santiaguense a medida que iban mostrando éxito económico y según sus descendientes adquirían una mayor educación académica y se hacían criollos. El perfil de esos inmigrantes era sumamente variado. En cada caso, su éxito de adaptación era una función de las personalidades individuales, pero también de su nivel educativo. En general, tenían más éxito los cubanos, los puertorriqueños y los árabes. No sé si ustedes saben que en la revista MM de la Universidad Católica Madre y Maestra hay un estudio sobre la inmigración cubana que registra que llegaron al país más de 5.000 cubanos durante la Guerra de los 10 años por la independencia de Cuba y que una gran parte de esas familias se estableció en Puerto Plata, Santiago y en otras partes del Cibao, Salcedo, Moca, San Francisco de Macorís. Así que esta obra se aparta de la casi totalidad de las historias de pueblos y ciudades que se han publicado en el país en muchos sentidos, se aparta en muchos sentidos, y puede decirse que junto con el primer volumen constituye la historia local más importante y acabada que se haya escrito en la República Dominicana. En sus páginas desaparecen, como debe ser, las fronteras entre la historia y otras disciplinas sociales. Y por ello vemos el análisis antropológico y sociológico imbricado en la narración cronológica que es tan propia de los textos históricos. En este sentido, esta es una historia muy moderna en su metodología, una historia que aspira a describir y analizar la totalidad de los fenómenos sociales, viendo la sociedad palpitando simultáneamente en todas sus manifestaciones. Por ello, Espinal inquiere acerca de las bases de la economía, no solo estudiando la función de la producción tabacalera, sino también analizando el papel que jugó el ferrocarril en la dinamización de la economía santiaguense. Además del ferrocarril, los demás medios de comunicación cumplieron una función crucial en la modernización de la ciudad y sus alrededores, como puede observarse en las secciones que Espinal dedica
a los periódicos y revistas, al telégrafo y el teléfono y al papel revolucionario de las carreteras. Al igual que ocurrió en otras partes del país, Santiago aceleró su cambio social y económico cuando los caballos y los burros empezaron a ser reemplazados por los automóviles y las bicicletas. De la misma manera, la presencia de asociaciones culturales y el aumento sostenido de centros educativos hicieron de Santiago una ciudad en permanente ruta hacia la modernización, como está ahora. Para 1916, la ciudad podía exhibir un vigoroso sector educativo y ostentaba una activa vida cultural sostenida por una ilustrada comunidad profesional y empresarial que no tenía paralelo en otros pueblos de la República. Los miembros de esa clase apreciaban de tal manera el valor de la educación que los que podían enviaban a sus hijos al extranjero, preferiblemente a Estados Unidos, a estudiar, aunque fuese el inglés. Esa costumbre en el curso de los años les dio ciertas ventajas a esa clase en el mundo de los negocios y de la política. Las clases populares también recibían los beneficios del moderno sistema educativo local, aun cuando los contenidos de la educación fueran tradicionales y los habitantes de las zonas rurales quedaran marginados del mismo, ya fuese por la pobreza o por la lejanía de las viviendas a las escuelas. En el ámbito urbano puede decirse, sin embargo, que había una aspiración social colectiva de recibir, aunque fuesen los rudimentos de una educación formal. Y de ahí la proliferación de escuelas particulares que completaban el elenco institucional educativo. Por encima de aquellas, y jugando un papel de liderazgo, se destacan la Escuela Superior de Señoritas y la Escuela Normal, ambas creadas dentro de la tradición pedagógica ostosiana. Otros servicios públicos estudiados por Espinal, además de la educación, son los bomberos, la policía municipal, los hospitales, el laboratorio municipal y la policía sanitaria y el alumbrado de las calles con lámparas de acetileno. A todo esto, Edwin Espinal le va dedicando su monografía. De la instalación y evolución de estos servicios, él da detallada cuenta, enlazando su narración con la descripción de su origen, algo que también hizo en su primer volumen con aquellos servicios que se iniciaron en el siglo anterior. Espinal no descuida tampoco otros aspectos de la vida social de Santiago que hacían que esta ciudad funcionara entonces como la capital económica y cultural del Cibao. Santiago contaba desde la segunda mitad del siglo XIX con un conjunto de instituciones que funcionaban como verdaderos motores de animación y desarrollo cultural, como lo hace hoy la Universidad Católica Madre y Maestra y el Centro León y las demás universidades. Dos de esas instituciones decimonónicas, la Sociedad Alianza Cibaeña y el Ateneo Amantes de la Luz, eran la columna vertebral de la vida cultural de Santiago, pero no eran las únicas instituciones de ese tipo. Santiago también tenía varios clubes sociales que, aunque concentraban sus actividades en fiestas y celebraciones lúdicas, fomentaban el espíritu de asociación y cooperación entre sus miembros, como también ocurría con las asociaciones estudiantiles y profesionales y los gremios obreros que estimulaban la solidaridad comunitaria y la expresión de conductas democráticas en una ciudad de muchos talleres de artesanos. Lo mismo hacían las logias masónicas, cuyo papel en Santiago solo podía equipararse con la labor filantrópica de esas mismas asociaciones en Puerto Plata. Las logias santiagueras tenían como timbre de orgullo, junto con la de Puerto Plata, haber sido decisivas en la preparación de los espíritus para la Guerra de la Restauración. El libro de Historia de la Restauración de Pedro Archambault le dedica mucha atención al papel revolucionario y eficazmente revolucionario de las logias masónicas
en la lucha contra la anexión. Espinal describe todo esto y mucho más, y llama la atención el importante papel jugado por los periódicos y las revistas en la conformación de una conciencia comunitaria socialmente compartida. De esos periódicos, el diario fue el más importante en aquella época, hasta que empezó a compartir con otro periódico que décadas más tarde se quedaría solo en el mercado, La Información. Completaban y protagonizaban la vida cultural de la ciudad un buen número de intelectuales y artistas que hacían de las artes plásticas, las bellas letras y el ensayismo su ocupación principal, o al menos una actividad dominante en su quehacer personal. Edwin Espinal ha recogido en esta obra varios retratos biográficos y profesionales de esos intelectuales y artistas que le daban una fisonomía cultural a la ciudad muy distinta a la de otros pueblos en el país. Solamente La Vega y Puerto Plata podían competir en materia cultural. ¿Por qué? Por la influencia de un cubano, de un inmigrante cubano, don Federico García Godoy, que creó escuela y creó todo un ambiente cultural en aquel pueblo, que hasta el día de hoy la gente le llama, ¿cómo es, César? No, Ciudad Cultura, ¿cómo es? Gracias. Bueno, aquí yo lo digo, podría decirse que solamente La Vega, Puerto Plata y Santo Domingo podían exhibir una densidad de artistas y escritores como la que tenía Santiago en aquellos años. Porque es que en La Vega había un teatro que se construyó, lo construyó una sociedad parecida a la de Amantes de la Luz, la sociedad La Progresista, y entonces traían las compañías de ópera y de zarzuelas, desembarcaban en Sánchez y las traían en tren a La Vega, y de La Vega entonces las traían a Santiago y a Moca, y luego iban a Puerto Plata y salían por Puerto Plata. En esas ciudades había agrupaciones musicales, talleres de arte para enseñar a pintar, tertulias intelectuales para discutir de historia y literatura, orquestas de cámara que aprendían y difundían piezas clásicas europeas. Esto no lo estoy diciendo yo, todo lo que yo he dicho lo dice Edwin en sus 2 volúmenes, que les va a tomar a los lectores más rápidos que hay en esta sala, les va a tomar varios días agotar la lectura de esta importantísima obra. Todas esas ciudades tenían bandas de música en esa época, de las cuales salieron luego notables músicos y compositores. Todas celebraban retretas y conciertos públicos en las glorietas de sus parques centrales para regocijo y entretenimiento de la ciudadanía. En esto, Santiago no se diferenciaba mucho de esas ciudades, que también marchaban hacia una creciente modernización a principios del siglo XX. En lo que sí se diferenciaba era en el mayor tamaño y dinamismo de su economía, en la mayor densidad de sus instituciones culturales, en la mayor educación empresarial de su élite y en su papel indiscutido de capital de la zona norte del país. En las páginas de estos 2 extraordinarios tomos, Edwin Espinal describe cómo se reconstruyó a sí misma esta ciudad después de la devastación del fuego de 1863, que la destruyó casi completa, y cómo se recuperó su función de centro logístico de la región cibaeña y la línea noroeste. Su creciente modernización, sin embargo, no fue suficiente para borrar los rasgos característicos de la sociedad tradicional que la rodeaba y que contribuía a la pervivencia de esos rasgos. Cuando leemos estas páginas que Edwin Espinal dedica a la descripción de la vida cotidiana, a las costumbres y los rituales colectivos, entonces nos damos cuenta de que Santiago marchaba, como todos los demás pueblos, a 2 velocidades. En esa sección en que Espinal se luce como historiador social, parte antropólogo y parte sociólogo. Sus páginas
que se leen con una sonrisa de satisfacción al ver desfilar al pueblo llano y a sus élites en el carnaval, en los bailes, en las celebraciones patrióticas y fiestas patronales, en las procesiones religiosas, en los velorios y entierros, en los circos callejeros, en los primeros cines, en los juegos infantiles y los deportes, en las funciones de las bodas y bautizos y en los juegos de azar. Se ve todas las clases participando activa y colectivamente, y entonces ahí se dan cuenta ustedes, o se da cuenta el lector, de que Santiago había una marcha rápida hacia la modernización, pero el pueblo, la sociedad en total, seguía siendo una sociedad tradicional. Leyendo esta riquísima sección es que nos damos cuenta de que las diferencias culturales entre las distintas clases sociales eran más de fondo, de forma que de fondo. Todos bailaban, se casaban, jugaban, se divertían, morían y se enterraban más o menos de la misma manera, envueltos en el mismo tejido de costumbres que hacía de la población santiaguense un colectivo menos diferenciado del que podría sugerir su aparentemente rígida estratificación social, que era bastante rígida, ¿verdad? En esta obra de Edwin Espinal, es un nuevo hito en la historiografía dominicana. No hay otra historia de ciudad o de pueblo en dimensión y en complejidad que se iguale con estos volúmenes, con estos dos y con el anterior. Estoy convencido de que esta obra servirá de modelo por muchos años a todos los dominicanos que deseen escribir historias sociales de los pueblos y ciudades del país. Muchas gracias por su atención. Buenas noches, doctor Fran Moya Pons, amigos, familiares, invitados especiales, señora vicealcaldesa. Este acto de puesta en circulación culmina un largo proceso que inició desde que en 2006 se presentó en el Centro León Historia Social de Santiago de los Caballeros, 1863-1900. La investigación que dio nacimiento a ese volumen tocó algunos años del siglo XX, por lo que decidí embarcarme en darle continuidad. Después de salvar un periodo de inercias mecenales, una consultoría histórica puntual me permitió reencontrarme con los protocolos notariales que había utilizado en mi investigación inicial, fuentes que me permitieron darle una dimensión mucho más amplia, rica y diversa al que hasta entonces tenía como texto definitivo. Otra investigación paralela en el ámbito del derecho me sirvió para afinar su rigor metodológico y formular una pregunta de investigación a partir del estado del arte, delineado a partir de textos de Fran Moya Pons, Harry Hutin, Michel Baut, Rafael Emilio Yunen y Danilo de los Santos. Si la evolución que experimentó el espacio local tuvo conexión con los factores generales que caracterizaron la transformación del país en ese momento y o con otras variables de índole mundial, local o regional. En esta obra que hoy presentamos, me propongo dar respuesta a esa pregunta, esto es, determinar la correlación de los cambios verificados en Santiago en los inicios del siglo XX con variables externas e internas, dedicando un capítulo a cada uno de ellos. Como respuesta inicial y previa ante esta problemática, partí de la hipótesis de que en Santiago se presentaron transformaciones urbanas, económicas, poblacionales, sociales, culturales, comunicacionales e institucionales, que de una parte fueron reflejo del impacto de la modernización a nivel nacional y de otro lado derivaron del accionar de sus fuerzas sociales.